Decíamos entonces que estamos trabajando sobre un autor nuevo. Este autor es Talcott Parsons, este autor es norteamericano. Hicimos ese señalamiento sobre que este autor norteamericano se ha convertido en un clásico de las ciencias sociales, con importancia no solamente en la sociología, sino en la educación, en comunicación, en ciencia política, en antropología, inclusive en psicología. Hicimos un comentario respecto al desplazamiento de los clásicos en los estudios, en los manuales que dan cuenta de los teóricos, ¿no? Estábamos hablando de que tenemos autores británicos, autores franceses, autores alemanes, y lo que teníamos aquí era la primera vez que aparecía un autor americano, en este caso un autor norteamericano, ¿no? Como un signo, digamos, del desplazamiento, del desarrollo, de la reflexión, de la teoría y de la sociedad en el hemisferio norte, ¿no? Vamos de un lado hacia otro, de Europa a América, pero siempre en el hemisferio norte. Eso no implicaba que no hubiera reflexión en el hemisferio sur sobre algunas cuestiones sociales, políticas y económicas, simplemente que no forman parte del canon, ¿no? Si ustedes recuerdan, entre los textos que vimos en la corriente marxista, ahí teníamos a Mariátegui, ¿no? Mariátegui peruano, o sea, América del Sur. ¿Bien? Y si nosotros hubiésemos querido, podríamos haber mencionado algunos autores, algunos pensadores argentinos que dieran cuenta de la reflexión que les producía Durkheim, ¿no? Durkheim llega temprano también a la Argentina y a América del Sur. Bueno, lo que sucede es que los autores sudamericanos, latinoamericanos en general, no forman parte del canon, no forman parte de la gran teoría o de los grandes manuales de las ciencias sociales y de la sociología en particular. Esto irá cambiando con el tiempo, pero no demasiado, en general no demasiado. Entonces tenemos un autor norteamericano, un autor que propone una nueva forma de mirar el mundo, que propone su punto de vista, y decíamos que ese punto de vista se volvió casi hegemónico entre 1937, por poner una fecha arbitraria pero significativa, porque era la fecha de ese gran libro que se llama La estructura de la acción social, hasta principios de los 70, mediados de los 70. Durante esos 40 años, la figura de Parsons es dominante, ¿bien? Es dominante en Europa, es dominante en Estados Unidos, obviamente, y también es dominante en América Latina. Y que esta teoría se la conoce con diversas etiquetas, diversos rótulos. Algunos podrían llamarle estructural funcionalismo, otros podrían llamarle la teoría parsoniana, otros podrían llamarle la sociología funcionalista contemporánea o moderna, o la sociología funcionalista norteamericana. Son distintas etiquetas, distintos rótulos, distintos nombres con las que ustedes pueden encontrar la teoría de Parsons y algunos de sus seguidores en cualquiera de los manuales, inclusive en Internet, en Google, tranquilamente. Decíamos entonces también, a modo de síntesis, que la idea de Parsons era lograr una integración, ¿sí? Esa integración entre lo micro y lo macro, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre las ideas positivistas y las ideas idealistas o voluntaristas, y que esta integración él la habría propuesto en base a el manejo, su estudio, su reflexión de varios autores europeos, todos ellos, entre los cuales destacamos, porque nosotros los habíamos visto, Durkheim y Weber. Y te habíamos hecho una mención explícita de que Marx estaba ausente en su reflexión, en su teoría. Dijimos también, digamos, que los textos a los que nosotros hacemos referencia, que vamos a estudiar, pertenecen a un período de la reflexión teórica de Parsons, ¿sí? Si uno mira la biografía académica de Parsons, uno podría pensar que su reflexión y su pensamiento transitó, digamos, por 4 o 5 momentos, que mantienen cierta coherencia, que mantienen hilación, consistencia, pero uno podría hablar de 4 o 5 periodos en la vida académica de Parsons,
y nosotros estaríamos trabajando con uno de esos periodos que comenzaría a fines de los 50, principios de los 60. ¿Por qué con ese periodo en particular? Porque de alguna u otra forma añade nuevos elementos, nuevos conceptos a los otros, a las ideas anteriores, a los momentos anteriores, y porque en definitiva sería, digamos, esta conceptualización sería la que alcanzaría mayor desarrollo, mayor aceptación, ¿sí? Mayor difusión en todas las, especialmente en todas las universidades y lugares donde se enseña sociología. En este marco, entonces, lo que habíamos dicho era que Parsons piensa a la sociedad como un sistema y explicamos la idea de sistema. Y dijimos que Parsons piensa que la sociedad, como un gran sistema, a su vez está integrado por 4 sistemas. Podríamos decir subsistemas, ¿sí? Un subsistema sería un sistema dentro de un sistema. 4 sistemas o subsistemas. El sistema conductual, el sistema de la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Habíamos visto muy rápidamente, digamos, la definición y el alcance de cada uno de ellos. Habíamos mencionado también que estos sistemas tienen pueden ser vistos cronológicamente, ¿sí? Aquí tendríamos, si lo miramos cronológicamente, primero aparecería el sistema conductual, porque hace referencia a esta cuestión biológica, a esta cuestión genética. Luego tendríamos el sistema de la personalidad, que está vinculado a los deseos, a las motivaciones, a los intereses. Luego tendríamos el sistema social, sobre el que comenzamos a trabajar. Y luego tendríamos el sistema cultural, que tiene que ver con lo simbólico, las ideas, los pensamientos, la ciencia, la tecnología, la religión, el lenguaje, etc. Esto si lo pensábamos en términos cronológicos. Entonces decíamos también que deberíamos completar esta mirada con una segunda y que tiene que ver con el criterio de la jerarquización. En el criterio de la jerarquización se invierte porque en términos de Parsons, el último de los sistemas en aparecer cronológicamente tiene una importancia significativa, se sobreimprime sobre el resto. Es decir, el sistema cultural se impone al social, se impone al de personalidad y se impone obviamente al conductual. El sistema social al de personalidad y al conductual, y el de personalidad al conductual. Y habíamos mencionado estos ejemplos sobre el cuerpo, el trabajo que hacíamos sobre nuestro cuerpo, ¿no? En tanto y en cuanto existiera una idea sobre que es posible tatuarnos y que tatuarse tiene algún significado para nosotros, esto forma parte de las normas, los valores, las ideas, etcétera, etcétera, del sistema social, se impone en nuestra personalidad porque yo deseo tatuarme, ¿sí? Tanto deseo tatuarme que soy capaz de pagar para tatuarme, y a su vez esto implica un trabajo sobre mi cuerpo, ¿no? Lo mismo si quisiera hacerme, digamos, una vasectomía, ¿sí? Está la idea de que es posible trabajar sobre mi cuerpo, se acepta socialmente, lo acepto como personalidad y finalmente actúo sobre mi cuerpo. Y así sucesivamente, ¿bien? Entonces lo que tenemos es un principio cronológico y un principio de jerarquización. ¿Bien? Detalle que no es menor, insisto, porque en el principio de jerarquización el sistema cultural se va imponiendo sobre el resto. ¿Bien? Así como el sistema social se impone sobre el resto y el de personalidad se impone sobre el conductual. Obviamente, ¿cuál sería el subsistema que más
más fuerte, más pesado, más denso, más jerárquico, obviamente este. ¿Bien? Y entonces comenzamos les decía que en la concepción de ciencia de Parsons y de muchos otros sociólogos de la época, estos subsistemas deberían ser estudiados por disciplinas diferentes. El sistema cultural por los antropólogos, el sistema social por los sociólogos, el sistema de personalidad por los psicólogos y el sistema de conductual en realidad sería una cuestión que a Parsons le calentaba poco. ¿Bien? No era un problema de la ciencia social. No era un sistema que debiera ser de interés, salvo por las consecuencias que recibe de los anteriores. ¿Bien? Hay como un acuerdo, se ponen de acuerdo. Parsons se pone de acuerdo con otros muchachos de la Academia Norteamericana y dicen, bueno, dentro de esta mirada, donde cada ciencia debe tener su objeto, ¿a qué se van a dedicar unos y a qué se van a dedicar otros? ¿Sí? Obviamente Parsons dice, yo me voy a dedicar acá. ¿A Parsons le interesa lo que sucedería en el sistema cultural? Sí, en tanto y en cuanto afecte al sistema social. ¿Se entiende? No hay una preocupación de Parsons sobre el sistema cultural, excepto cuando las normas, cuando los valores, cuando las ideas, cuando el pensamiento, cuando el lenguaje, etcétera, etcétera, afectan acá. Esto es toda una discusión, porque uno puede decir, bueno, ¿cuándo afecta y cuándo no afecta? Pero como en la concepción positivista de la ciencia, cada disciplina debería tener su objeto, entonces hay una repartija de tareas. ¿Sí? Entonces, el sistema social o el subsistema social, ese que ustedes tienen, el esquemita, tienen en la página 95, es sumamente ilustrativo porque de alguna u otra forma nos ayuda a focalizar en los distintos elementos que tiene el sistema social, es decir, el objeto de la sociología, y cómo funciona el sistema social. ¿Cuáles son los elementos y cómo se relacionan entre sí los elementos? Recuerden que un sistema es un conjunto de elementos relacionados y un conjunto de elementos relacionados que tienen cierta jerarquía, donde hay algunos elementos que se imponen a los otros. Bueno, entonces, en este esquema lo que tenemos es ese conjunto de elementos, tenemos las relaciones de esos elementos y luego tenemos el principio de jerarquía, que nos va a indicar, digamos, cómo funciona el sistema social. Si todos tienen el texto, entonces podemos verlo en el texto. Entonces, si ustedes miran el esquema, en el borde, en el rincón superior izquierdo, dice individuos, grupos, sociedades totales, ¿no? Vamos a ver, individuos, grupos y sociedades totales. Individuos, cada uno de nosotros, grupos, supongamos este curso, o grupos, supongamos los gitanos, o grupos, supongamos los militantes de un partido político. Sociedades totales podrían ser Comodoro Rivadavia, podría ser Chubut o podría ser la Nación Argentina. Entonces, lo que dice Parsons y los demás adherentes a la estructura del funcionalismo es que las sociedades, los individuos o los grupos, dice, experimentan necesidades. Experimentan necesidades. La idea de necesidad es importante porque nos dice dos cosas. Primero,
Aquí hay que satisfacer esas necesidades. Algo que necesitamos sería algo que en principio no podríamos dejar de tener. ¿Sí? Sería útil para nosotros, sería importante para nosotros. ¿Bien? Ahora, las necesidades, dicen los estructurales funcionalistas, no son necesidades psicológicas. No son necesidades psicológicas, si no estaríamos en otro sistema. Serían necesidades sociales, y por ser necesidades sociales, son necesidades construidas. Son necesidades que surgen de la interacción social, que surgen de nuestro contacto, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones sociales. ¿Sí? No son necesidades intrínsecas al ser humano, son necesidades que van surgiendo de nuestro contacto, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Lo que sucede es que esas necesidades deben ser satisfechas. ¿Sí? Cuando uno dice tengo una necesidad, pareciera que tiene como que responder a una obligación. Estas necesidades, si ustedes entonces se desplazan hacia el sector derecho, pueden ser de dos tipos, las primarias o las secundarias. A las primarias, se decía los otros días, se les pueden llamar prerequisitos funcionales. Prerequisitos funcionales. ¿Sí? Las primarias y las secundarias. Prerequisitos funcionales. Y serían prerequisitos funcionales porque estas necesidades, por ser primarias, son vitales. Deben ser satisfechas sí o sí. Cuando decimos sí o sí, es como cuando dice sí o sí te quiero acá, es sí o sí te quiero acá. Son tan vitales que todo el sistema se pondría en juego, estaría tecleando, diríamos nosotros, estaría sufriendo si estas necesidades no son satisfechas. Estas necesidades, decíamos el otro día, son de 4 tipos y lo resumíamos en el acróstico ágil, ¿no? Donde A es adaptación, y entonces la adaptación al medio ambiente sería satisfecho por un subsistema, que sería el de la economía, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con el consumo, con la adaptación al medio ambiente. La G, decía la vez pasada, el acróstico, digamos, está construido en función de las palabras en inglés. Entonces, de acá viene el tema de goal. ¿Bien? El logro de objetivos. El logro de objetivos para un grupo, para una sociedad, podría ser resumido en la idea del subsistema de la política. Es la política la que nos pone objetivos. Decíamos la vez pasada, entonces, que es un gobierno, ya sea el intendente, sea el municipio, sea el gobernador en la provincia, sea el presidente a la nación, sea el rector en el ámbito de la universidad, sea un director de carrera en el ámbito de la carrera, los que proponen objetivos a cumplir. Necesitamos hacer tal cosa. Necesitamos tener más estudiantes, necesitamos tener más alumnos, necesitamos tener más investigación, necesitamos terminar con el hambre. ¿Sí? El objetivo es hambre cero, el objetivo es mayor desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Es, digamos, ese subsistema político el que de alguna u otra forma guía, orienta y nos moviliza hacia el logro de los objetivos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? La I es de integración. ¿Sí? Y la L de latencia, que tiene que ver con la atención y el manejo de las tensiones. Hay una relación bastante intensa, estrecha entre ambas. Digamos, serían distintos subsistemas que de alguna u otra forma contribuyen a la integración, en este caso. ¿Qué sería la integración? Y por ejemplo, la institución familiar. Por ejemplo, la religión. ¿Bien? Por ejemplo, los medios de comunicación.
La de latencia, también podríamos utilizar los mismos ejemplos. La institución familiar. Cuando el padre y la madre le dicen, chicos, no se peleen, che, parece que no fueran hermanos. ¿Sí? Los distintos credos, ¿sí? Que de alguna u otra forma hablan de que los integrantes de ese credo deben mantenerse unidos, deben perdonarse, dar la otra mejilla. ¿Sí? Uso frases comunes para que ustedes se den cuenta hacia dónde vamos. ¿Sí? La justicia. La justicia, el sistema judicial, también funciona aquí. Porque dice, bueno, a ver, este tipo, ella le robó el celular. Entonces hay que llamar al juez y el juez dictamine y mantenga ese manejo de la atención. Porque ¿qué podría suceder? Que ella, molesta, le tire las mechas. Si la ve con el auto, le pinche los neumáticos. Cuando salga de acá le pongo una pata para que se caiga. Y eso no hace más que favorecer la atención. Favorecer la revancha. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? El todos contra todos, diría Hobbes. Por eso necesitamos que alguien ponga orden. Y uno de los que pone orden es el sistema judicial. Porque de lo contrario, ella le tira de las mechas, ella viene con su papá, le patea el escritorio, ella viene con su papá, con su abuelo y con su tío, y le rompe el auto, ella viene con todos los del barrio y le quema la casa, y así sucesivamente. Y entonces ingresamos en una espiral de violencia, de tensión, donde lo importante es mantener esa tensión controlada. Porque si la tensión no está controlada, es puro quilombo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es puro problema. Déjense de discutir, dicen los viejos en la mesa. Ya me tienen repodrido, no se puede comer tranquilo. En los discursos de campaña aparece siempre, mantengámonos juntos los argentinos, ¿no? Integración, ¿sí? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si se pelean entre ellos, los devoran los de afuera. Integración. ¿Se entiende? Vuelvo. Estos prerequisitos funcionales son de necesidad absoluta. Se les llama imperativos funcionales. O sea, son de satisfacción imperativa. Sí o sí hay que satisfacer. Sí o sí hay que hacer esfuerzos para que esos prerequisitos logren plena expresión, logren alcanzarse. ¿Estamos? Y luego tendríamos los secundarios que tienen que ver con las cuestiones más técnicas, más instrumentales, que son necesarias, ¿sí? Porque a veces necesitamos un destornillador, pero si no tenemos el destornillador nos arreglamos con otra cosa. A veces necesito un martillo, pero si no tengo el martillo, quizás con una piedra me alcance para clavar un clavo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que veo con este ejemplo pedorro? La idea es que esas necesidades técnicas, tecnológicas, instrumentales, puede satisfacerse de varias maneras. De lo que sí tengo claro es que hay algunas necesidades que se subsumen en esta idea de ágil, de que sí o sí son de cumplimiento y de satisfacción obligatoria. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, quejas, problemas? ¿No? Si ustedes desplazan la vista hacia el sector izquierdo, dice que estas necesidades que son satisfechas a través de estructuras y procesos. Aquí habíamos quedado la vez pasada, ¿no? Estructuras y procesos. ¿Qué entienden los estructural funcionalistas por estructuras y procesos? Esos 4 elementos que ustedes tienen luego hacia la derecha dentro del corchete. Estamos hablando de roles, estamos hablando de colectividades, estamos hablando de normas y estamos hablando de valores.
¿Bien? Estamos hablando entonces de roles, estamos hablando de colectividades, estamos hablando de normas y estamos hablando de valores. Estas, a ver si antes de repetir o reiterar las características generales de estos 4 conceptos, tengamos presente que estas necesidades, ¿sí? ¿Bien? Que deben satisfacerse sí o sí, ¿estamos? Estas necesidades se satisfacen de esta manera. Estas son las estructuras y los procesos que satisfacen estas necesidades. El desarrollo de ciertos roles, o es decir, de ciertas posiciones nuestras en la sociedad, de ciertas actividades nuestras en la sociedad, ¿sí? Por un lado, las normas que tienen que ver con aquello que se impone, con aquello que es de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Yo les decía, acá hay una norma que dice prohibido fumar. Esa es una norma es de cumplimiento obligatorio. Si nos gusta o no nos gusta es otro tema, pero es una norma y como tal debe cumplirse. Los valores que están vinculados a lo que es deseable, para una comunidad, ¿sí? No hay ninguna norma que diga que a los adultos mayores, a las abuelas, hay que cederle el asiento. Sin embargo, uno está en el micro y le cede el asiento. No hay ninguna norma que diga que a los adultos mayores, a las abuelas o a los abuelos que están esperando el micro, hay que dejarlos pasar primero. No está escrito en ningún lado, sin embargo lo hacemos. Hay algunos valores que a su vez se refuerzan con la norma. Por ejemplo, uno no puede quemar la bandera de su país. No la puede quemar porque es sancionado. ¿Sí? ¿Recuerdan el caso de Charly García cuando rockeó el himno nacional? Lo mandaron preso. Porque hay ciertos símbolos, ciertos valores que no solamente corresponden a lo deseable, a lo que es bueno, ¿sí? Sino que a su vez están reforzados por una norma. Volvamos aquí, uno puede decir que hay un valor que está vinculado con el cuidado de la salud. Hace 10 años atrás, el valor del cuidado de la salud existía, pero no había norma. Desde hace algunos años a esta parte, el cuidado de la salud, por ejemplo, se evidencia en que hay lugares donde está prohibido fumar y hay una norma y una legislación. ¿Sí? Tampoco se puede fumar en los aviones, ni en los trenes, ni en los micros, ni en los lugares públicos. Y luego se fue extendiendo hacia otras organizaciones, donde se puede fumar en muchos lugares. ¿Se entiende? Entonces, normas y valores son diferentes, uno tiene que ver con lo que se impone, con la sanción, con lo de cumplimiento obligatorio. Los valores están vinculados con lo que es deseable, con lo que es bueno, pero esto no significa que cada uno mantenga su autonomía, es decir, que aquí lo que tenemos es una posible relación. Y la idea de colectividad tiene que ver con las ideas que forman grupos. Supongamos las ideas de un partido político, las ideas de un gremio, las ideas de una asociación de empresarios, ¿sí? Está vinculado con esa interacción que realiza un grupo de individuos, un conjunto de grupos podrían ser, ¿sí? Un grupo de individuos o un grupo de grupos que se relacionan en torno a algunas ideas comunes. Y los roles que están vinculados con nuestra posición y con nuestras actividades cotidianas, ¿sí? El rol de estudiante, decíamos los otros días, el rol del docente, el rol de padre, el rol de presidente, el rol de intendente, el rol del cajero en el banco. Son actividades que vamos desplegando diariamente, cotidianamente.
y que pueden ser observadas inclusive hasta medidas por otros. Decíamos también la vez pasada que estos roles tienen una jerarquía, no todos los roles son socialmente tienen la misma jerarquía. No es el mismo el rol de un presidente que el rol de un profesor. No es lo mismo, sin desmerecer a nadie, el rol de un presidente que quien está trabajando, digamos, en la caja de un banco. No es lo mismo el rol de un presidente que el rol de un profesional abogado o de un médico que atiende a una persona enferma. Usted dirá, pero eso es muy importante, sí, pero el nivel de responsabilidad y por lo tanto de jerarquización que tiene un determinado rol sobre otro son distintos. ¿Estamos hasta acá? Por un lado. Por otro lado, lo que tenemos es que nosotros podemos desempeñar esas actividades rutinarias, repetitivas, que le ponemos el nombre de roles, de manera combinada. O sea, yo aquí soy docente, pero en mi casa soy padre, y con mi madre soy hijo. Y si, como decía la vez pasada, si yo voy a aprender tango a la academia de ella, entonces soy estudiante. Pero si vos sos profesor, sí, pero en otro lado, en este otro lado, ella será la profesora y yo soy estudiante. ¿Bien? Estoy dedicando un poco de tiempo a esto porque justamente esta es la clave, una de las claves de la comprensión del sistema social para Parsons. Estas necesidades solo se satisfacen por estas estructuras y procesos. Y la pregunta que podría seguir es, ¿cómo se hace para que estos procesos, estas estructuras, se desarrollen, puedan ser observadas, puedan ser medidas? ¿Cómo es que cada uno de nosotros cumple un rol? ¿Cómo es que cada uno de nosotros aplica una norma? ¿Cómo es que cada uno de nosotros sostiene un valor? Aquí lo importante es lo que se llama el proceso de socialización. Un término bastante clave, digamos, especialmente para la gente de ciencias de la educación. Seguramente este término para los chicos de ciencias de la educación haya aparecido desde el primer día de clase. Ese proceso de socialización que está en la familia, que está en la escuela, que está en los medios de comunicación, ¿sí? Es ese proceso de socialización que de alguna u otra forma, ya vamos a ver cómo, de alguna u otra forma, hace que nosotros estemos incorporados a un rol y que querramos desarrollar ciertos roles. Yo quiero ser médico, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero, ¿sí? Yo quiero y hacer todo lo posible para ser presidente. Que formemos parte de otros grupos y mantengamos ideas comunes y actuemos en función de esas ideas comunes dentro de esa idea de colectivo. Es ese proceso de socialización que nos dice cuáles son las normas, es decir, qué es lo de cumplimiento obligatorio. A veces ese cumplimiento obligatorio está en una norma legal y a veces es un cumplimiento obligatorio que podríamos decir que es, en términos durkheimianos sería una institución, pero que se va transformando, se va como trasladando de generación en generación, ¿no? Yo recuerdo que mi vieja, cuando íbamos en micro, mi obligación era ceder el asiento a todas las mujeres adultas. Y si no le cedía el asiento, me pellizcaba. Era obligación mía ceder el asiento. Esa norma no estaba escrita, pero que funcionaba, ¿sí? Porque el pellizcón existía. ¿Está claro? Y los valores, esto de lo bueno, lo bello, lo justo, la diferenciación entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, también es por un proceso de socialización. Es en nuestra familia, es en la iglesia, los medios de comunicación, la justicia, los que de alguna u otra forma, todos los días, de manera sistemática, nos dicen, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, el que afana tiene que ir preso. Prendan la televisión.
Solamente con prender la televisión ustedes se dan cuenta de qué es lo que se considera, paréntesis, después habría que ver quién considera tal cosa, pero en principio podríamos jugar con esta idea de que ustedes prenden la televisión y dicen, bueno, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hay cosas que deben ser sancionadas y otras cosas que no, que pueden ser toleradas. Hay valores que tenemos que defender, ¿sí? Nadie está en contra del valor de la solidaridad. Ahora, después el tema es cómo esa solidaridad se ejecuta, se aplica. Ese es otro tema. Nadie está en contra del valor de la libertad. Pero después hay que ver cómo eso se ejecuta, cómo se aplica. ¿Se entiende? Cierro entonces con esta idea, el proceso de socialización al que estamos sometidos desde el momento en que nacemos, porque desde el momento en que nacemos estamos sometidos a este proceso de socialización. Los primeros son los padres, los abuelos, los hermanos, que nos dicen cuál es tu lugar. ¿Sí? Nuestros hermanos mayores son los primeros que nos dicen, no, espera, dejate hinchar la pelota. Vos sos el último que llegaste acá. Así que eso es el que tenés menos derecho. Primero tú y yo. Enseguida nos ponen en caja los hermanos mayores. ¿Ok? Bueno, esta idea, ¿bien? Si ustedes nuevamente ven el gráfico y se desplazan hacia abajo, hacia el sector izquierdo, dice que estas estructuras y procesos controlan la acción, que estas estructuras y procesos, controlan la acción en base a las consecuencias. Este fragmento es sumamente importante, sumamente interesante. A ver, antes de ir, si ustedes lo miran, dice objetivas y subjetivas, consecuencias objetivas y consecuencias subjetivas. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Y en cada una a su vez se van desplegando otras posibilidades. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Nuevamente, ¿cómo sabemos que estas estructuras y procesos, y estos procesos satisfacen los prerequisitos funcionales? Otra vez, ¿cómo sabemos nosotros, cómo nos damos cuenta que estas estructuras y estos procesos que son necesarios para satisfacer estos requisitos funcionales son logrados, son alcanzados? Otra vez, ¿cómo sabemos que estas estructuras y estos procesos logran satisfacer estos prerequisitos funcionales? Y a través de las consecuencias que tienen estas normas y estas estructuras y procesos. Las consecuencias de estas estructuras y estos procesos son los que nos van a permitir satisfacer los prerequisitos funcionales. Por lo tanto, es tan vital saber cuáles son esas estructuras y esos procesos como saber qué consecuencias tienen. Lo importante son las consecuencias que tienen esas estructuras y esos procesos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, hay consecuencias objetivas y consecuencias subjetivas. Dentro de las consecuencias objetivas, uno puede identificar tres, que son denominadas de esta manera: función, y vinculen con estructural funcionalismo, función. También pueden llamarse eufunción, ¿sí? Función o eufunción. Disfunción y no función. Función o eufunción, disfunción y no función. ¿Qué quiere decir?
voy a asociar este término, positivo, negativo, y aquí sería neutro, tendríamos que decir, no vamos a ponerle una N, neutro. Algunas, o todas, todos los roles, las normas, los valores que nosotros sostenemos, nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas, cuando contribuyen, cuando logran satisfacer los prerequisitos funcionales, se les dice que cumplen una función positiva o eufunción. Cuando las actividades, los roles, las normas, nuestras actividades cotidianas no contribuyen a la satisfacción del prerequisito funcional, se dice que son disfuncionales, signo negativo, que tienen consecuencias negativas. Y si algunos de estos roles, normas y valores, ni fu ni fa, ni tienen consecuencias positivas ni negativas, tienen consecuencias neutras. Es decir, pueden estar como pueden no estar. Ejemplo. Rol docente. Rol docente. El docente debe venir a clase. El docente debe estar frente a los estudiantes, acompañarlos en el proceso, corregir los trabajos prácticos, responder sus preguntas, brindar sugerencias, etcétera, 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 etcétera. Eso se puede observar. Ustedes transitan por la universidad, lo aplicamos acá, ustedes siempre han tenido clases con nosotros entregamos los parciales, los recuperatorios, bam, bim, bum, bum. Nuestra actividad, que es repetitiva, que es rutinaria, ¿sí?, que se puede medir inclusive, cumple una función positiva. ¿Por qué cumple una función positiva? Porque responde a lo esperado, que es que nosotros demos clase. ¿Estamos hasta acá? Cumple una función positiva. Logro de objetivos, integración, mantenimiento de normas y pautas de conducta. ¿Estamos hasta acá? Ahora, si nosotros no venimos a clase, ustedes no tienen nada para leer, nadie responde a sus necesidades, etcétera, 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 nosotros estamos contribuyendo negativamente. Disfunción. A la inversa, ustedes tienen el rol de estudiantes. Si ustedes vienen a clase, hacen los trabajos prácticos, leen, preguntan, etcétera, 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 contribuyen al mantenimiento de esos prerequisitos funcionales que tendrán que ver con el logro de objetivos, la adaptación y demás. Si ustedes no vienen, si ustedes no estudian, si ustedes no hacen los trabajos prácticos, si ustedes no bajan los materiales de la web, si ustedes no le sacan fotocopia, es una función negativa. Entonces, a ver, nuevamente, ¿función positiva o función negativa para quién? Para el sistema donde cada uno de nosotros está inserto. Nosotros, como individuos, formamos parte de un sistema. Dentro de ese sistema tenemos roles. En ese sistema aplicamos, desarrollamos, sostenemos normas y valores. Nos agrupamos con otros formando colectividades. Nosotros, de alguna u otra forma, sostenemos el sistema. Nuestra acción es funcional al sistema, vamos a suponer, del módulo de ciencias sociales. O, para ser un poco más abarcativos, nuestra acción como docente es funcional con los sistemas de las carreras, ¿sí? Supongamos el sistema de la carrera de ciencia de la educación, de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta acá? Mi acción
es funcional a ese sistema. Si como docente no vengo, no doy clase, etcétera, 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 soy disfuncional. ¿Disfuncional para quién? Disfuncional para el sistema. Entonces los estudiantes en su consejo consultivo dirán, pero ese profesor no viene nunca, no podemos tener clase, es una cagada, ¿quién nos da la clase acá? ¿Cómo aprendemos? Yo que estoy tan interesado en aprender. Uno es disfuncional, el que cumple el rol, el que desarrolla el rol, es funcional o es disfuncional al sistema dentro del cual está inserto. ¿Estamos hasta acá? Esto lo podemos trasladar como el sentido común hacia otros lados. Yo simplemente para que vayan trasladando y abriendo la cabeza hacia otro segmento. Dice, y esta es la oveja negra de la familia. O sea, todos los demás se portan bárbaro. Son funcionales a la familia. Los papás no se pueden quejar. Estudia, trabaja, es normalito. Es todo lo que se puede esperar de un hijo. ¿Qué más se puede pedir de este chico? Y el otro, no sabe, este es un quilombo, este me llena de problemas, este es la oveja negra. Es disfuncional. Uno es funcional al sistema y el otro es disfuncional al sistema. Paréntesis. Hay discusiones valorativas sobre esto que vamos a ingresar hacia el final de la clase. Lo que quiero decir es que así piensa la estructura del funcionalismo. Que nuestros valores, nuestras normas, nuestras ideas en colectividades, los roles que cumplimos, satisfacen al sistema, por lo tanto son positivos, o se vuelven disfuncionales. El tema es que lo disfuncional es negativo, y si es negativo, hay que eliminarlo. Hay que desaparecerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si es negativo, si es disfuncional, si va en contra del sistema, si va en contra de eso que nos integra, eso que nos vuelve elementos, digamos, del sistema, del cual somos un elemento, si es así, entonces, si esto es disfuncional, no va. Esto hay que cambiarlo. Hay que rajar a ese profesor. Hay que amonestarlo, hay que llamarlo, hay que ponerlo en caja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuestros roles, nuestros agrupamientos en colectividades, el respeto a las normas, el mantenimiento de ciertos valores, cuando contribuyen al sistema, quiere decir, a ese sistema donde nosotros estamos insertos, ¿sí? El sistema, yo estoy acá y esto es el sistema, ¿bien? Pueden ser funcionales, pueden ser disfuncionales o ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ¿qué significa? Y que podría estar como podría no estar, y nadie se muere por eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espera. ¿Tu nombre? Gabriel. No funciona. El último, no funcional. No funcional quiere decir que ese rol, esas ideas que nosotros mantenemos en las colectividades, esas normas, esos valores, no son tan importantes. ¿Sí? No hacen al meollo la cuestión. Supongamos, digamos, a ver, voy a poner el ejemplo, supongamos los centros de estudiantes. El centro de estudiantes vende gaseosa, caramelos, chicles. Uno podría decir, ¿eso hace al funcionamiento de la universidad? Bueno, alguno puede decir, puede ser que sí, puede ser que no, veremos. O sea, ¿qué sucedería dentro de la universidad si dejamos de tener un lugar donde vende caramelo, chicle, golosina, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué podría suceder? Hagamos un ejemplo, ¿qué podría suceder? Y tengo hambre, profe, y bueno, bancátela. Una respuesta. O traétela de tu casa. Otra respuesta. Bueno, andar caminando hasta Walmart. Otra respuesta. Tenés un comedor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No importa si lo que estoy diciendo ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, no es esa discusión. Lo que yo estoy diciendo es, yo pongo en discusión si es funcional o disfuncional o no es nada.
Y uno podría decir, ¿es importante tener un centro de estudiantes que tenga fotocopia? Sí, porque la fotocopia, en principio, nos soluciona un problema de libro. Pero no, pareciera que no es muy importante para la venta de caramelo, chupetín y galletita. ¿Se entiende? Ahora, o alguien podría decir, pará, Fer, pará la mano, porque vos sabés que por el dinero que ingresa por la venta de caramelo, chupetina y galletita, que de por sí ya es más barato que ir a comprarle un kiosco, con eso a su vez nosotros fortalecemos cosas del centro de estudiantes. Ah, bueno, entonces ya tengo otro argumento, tengo otra explicación, tengo otro elemento para decir entonces, no, entonces no es funcional, no es lo funcional, entonces cumple una función. Que el centro de estudiantes esté vendiendo caramelo, galletita, chupetines, entonces es importante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay respuestas preestablecidas. Lo que está claro es que hay un criterio. El criterio ¿es funcional el sistema? Fantástico. ¿No es funcional el sistema? Saca. El desafío sería saber si aquellos elementos que nosotros consideramos no funcionales, que en principio pareciera que ni fu ni fa, en realidad cumplen una cosa u otra. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Digo, yo no estoy en contra de que los centros de estudiantes vengan galletitas, caramelo, chupetines. Lo que estoy diciendo es, pongo un ejemplo para pensar si eso hace, por ejemplo, la actividad de un centro de estudiantes. Si un centro de estudiantes, por ejemplo, responde a la necesidad de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo podría poner en duda eso y muchas otras cosas más. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Desde dónde se para un estructuralista para decir esto? Un estructural funcionalista. Un estructural funcionalista, sí. Para decir que esto vale y que esto no. Bien, en principio tiene que ver con el mantenimiento del sistema. Y la pregunta es, ¿el mantenimiento del sistema para quién? Claro. Para quien propone un cierto orden. Porque esto, como yo le decía la vez pasada, tiene que ver con un orden social. ¿Quién dice que tenemos que adaptarnos de una manera y producir de una manera dentro del sistema económico? ¿Quién dice que estas ideas políticas, los objetivos, son los que hay que seguir? ¿Quién dice que este tipo de integración es el que quiero? ¿Y quién dice que este mantenimiento de las tensiones es el que yo quiero? ¿Quién dice eso? ¿Quién maneja el sistema? ¿Quién maneja el sistema? Es algo que los estructural funcionalistas no miran. Entonces, el estructural funcionalismo podría ser utilizado para analizar el sistema político yanqui y simultáneamente podría ser utilizado para analizar el sistema político chino. La cuestión es, ¿el sistema de quién? ¿El orden social de quién? ¿Propuesto por quién? ¿Impuesto por quién? ¿Quién dijo que estas normas, estos valores y estos roles son los que yo tengo que continuar, seguir, sostener? El origen de esto y cómo el origen de esas ideas, de esas normas y los valores, eso no es cuestionado. ¿Se entiende? No forma parte del cuestionamiento del estructural funcionalismo. Por eso, ato a la primera idea, por eso el estructural funcionalismo adquirió como una hegemonía porque entre la década del 40 y el 70, porque podría ser usado por cualquiera. Por cualquiera que tomara el estructural funcionalismo como una técnica a aplicar, como si fuera una calculadora, 2 más 2, 4, listo, punto. Sin cuestionarse el surgimiento de algunas ideas, sin cuestionarse cómo es posible que esto haya sucedido, sin cuestionarse por qué esta norma y no la otra. ¿Me alcanzo a explicar lo que estoy diciendo? Y para redondear algo con el que vamos a cerrar, si lo importante es satisfacer el orden, si lo importante es los prerequisitos funcionales, esta es como una teoría que en cierta forma convalida lo estatuido, lo que ya existe, por lo tanto lo que ya fue impuesto, por lo tanto lo que fue impuesto por alguien. ¿Me alcanzo a explicar? Sí, como conservadora. Conservadora, podríamos decir que es una mirada conservadora. Porque criticar lo existente sería algo así como destruir los prerequisitos funcionales. Sistemas con la gente críticas. Yo había pensado, ¿no? Recién que sí, el sistema puede ser disfuncional para nosotros, ¿no? No.
el sistema, a ver, espera, no digo tajantemente para que quede claro, pero nosotros trabajamos para el sistema, no el sistema para nosotros. Siempre uno forma parte de un sistema y trabaja para ese sistema. Supongamos, voy a hacerlo, a ver, los docentes y los estudiantes para la carrera de Ciencia de la Educación, Geografía, no importa. La carrera de Ciencia de la Educación para la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades para la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. La Universidad Nacional de la Patagonia para el Sistema Universitario Argentino. Y así sucesivamente. Uno es funcional o disfuncional dentro del sistema o hacia el sistema donde está inserto. No es desde la cosa no va de lo grande a lo chico, ¿sí? De lo macro a lo micro, sino el sistema se sostiene desde lo micro a lo macro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno es funcional o disfuncional al sistema dentro del cual está inserto. Por eso hice esos ejemplos, digamos, de sentido común de los hijos respecto de los padres o a la familia, de los docentes respecto a la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el orden es importante? Claro que sí, diría Parson. Y pregúntenle a Hobbes. Pregúntenle a Hobbes que dijo hay que mantener la sociedad. ¿Y qué hacemos? Y bueno, creemos el Estado, el Leviatán. Porque si no nos cagamos a palo entre todos y nos morimos todos, no hay sociabilidad, no hay socialidad. No hay posibilidad de sociedad si no hay un Estado. Entonces la cuestión del orden es importante. Después podemos discutir de qué tipo de orden, es otro tema, pero la cuestión del orden parece que es importante. ¿Sí? Insisto, para cerrar este día, ¿cómo nosotros podemos percibir que nuestras estructuras y procesos contribuyen viendo las consecuencias? Viendo las consecuencias, ¿bien? Consecuencias eufuncionales, disfuncionales o no funcionales. Y después hay otra discriminación. Dice, si ustedes lo leen, dicen consecuencias manifiestas y consecuencias latentes. Las manifiestas serían cuando nosotros, esto sería acá, ¿no? Consecuencias manifiestas y consecuencias latentes. Las manifiestas son las que nosotros buscamos, de las que somos conscientes. Supongamos un político que desarrolla toda una estrategia política, todo un programa de gobierno, todo un plan para alcanzar un objetivo. Y son latentes cuando esas consecuencias no son ni buscadas, ni esperadas, ni deseadas, están ahí. Digamos, muchas veces uno hace cosas y no tiene previstas las consecuencias. No sabe qué consecuencias trae. Es más, podrían ser consecuencias no esperadas. ¿Sí? Es como, para ponerlo evidente, como nosotros decimos, bueno, entonces, nosotros logramos que nuestro compañero filma la clase y la sube a internet. Nosotros esperamos que esto produzca cierto efecto. Por ejemplo, que ustedes tengan la posibilidad de revisar. Ahora, puede tener una consecuencia latente no deseada por nosotros, que no vengan más a clase. Y si total lo veo, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué mierda me voy a levantar a las 8 de la mañana, llegar a las 11, si lo puedo ver a la semana siguiente? ¿Es una posibilidad o no? ¿O no lo pensaron? Sí, lo pensaron, vamos, no me mientan. ¿Sí? Bien. Luego sigue y dice, estas consecuencias, ¿sí?, pueden resultar en, y va a 3 categorías: muerte, entre comillas, desequilibrio, Pablo era, ¿no? No, Juan, tampoco. Ian, muerte, desequilibrio y equilibrio. Punto. Dime.
importan, pero lo que sucede es que para el estructural funcionalismo, como después lo vamos a ver en otra teoría. Preguntan por las funciones subjetivas, por las consecuencias subjetivas. No, viste que dice objetivas y subjetivas, y tenés deseadas y no deseadas, anticipadas y no anticipadas. Para el estructural funcionalismo esto no fue algo, digamos, desarrollado. Esto lo vamos a ver después con otro autor más adelante, que se llama Giddens, digamos, ¿no? Pero, digamos, si hay que tenerlas presentes porque uno puede tener consecuencias que no son deseadas y que no son anticipadas. Y eso tiene que estar en el análisis. Digamos, algunas de las acciones nuestras, algunas de nuestras actividades pueden no ser deseadas, ¿sí? Y otras sí pueden ser deseadas, ¿bien? Pueden no estar anticipadas, o sí pueden estar anticipadas, digamos. Los nombres un poco aclaran esta idea de que es deseado o no es deseado, anticipado o no anticipado. Lo importante acá es que las consecuencias objetivas es, digamos, esta idea, que las consecuencias deben satisfacer al prerequisito o en el mejor de los casos hay que cambiarlas, modificarlas, transformarlas en el caso de que sean disfuncionales. El análisis haría más claro si son buscadas o no buscadas, si son deseadas o no deseadas, si son anticipadas o no son anticipadas. Anticipadas es, vuelvo, el ejemplo nuestro, ¿no? Nosotros deseamos tal cosa, pero lo que no podemos anticipar es que ustedes no vengan a clase. ¿Sí? ¿O no? Claro, no deseadas. Nosotros estamos deseando algo, ¿sí? y estamos pensando, anticipándonos a algo, ¿sí? Nosotros deseamos que ustedes tengan otro formato de estar al tanto de la clase del viernes. Y lo que deseamos es que ustedes lo que deseamos es que ustedes tengan otro acceso a la reflexión, a la teoría, que lo puedan volver a ver, que lo puedan, como si lo pudiesen volver a revivir, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso sería lo deseado. Y a su vez estamos creyendo que con esto nos estaríamos anticipando a ciertas preguntas que nos pueden hacer, que nos estaríamos anticipando a cierta deserción que se podría producir, porque los estudiantes dicen, bueno, no entiendo, y entonces al volverlo a repetir, entonces, bueno, me mantengo en sintonía, estoy al tanto, sigo la materia, etcétera, etcétera. Pero también puede suceder lo contrario, ¿sí? Que sea deseado por nosotros, pero que tenga consecuencias no deseadas, o que tenemos una consecuencia que no ha sido anticipada. No hemos anticipado que no venga nadie. Recuerden también, digamos, que lo que estaría vinculado a lo subjetivo dentro de esta tradición pareciera que forma parte de otro sistema, que es el de la personalidad. Entonces, ¿cómo ingreso al mundo de la subjetividad? ¿Cómo un sociólogo ingresa al mundo de la subjetividad? Esa es la tarea de otro. De otro que puede ser la psicología tradicional o otro que puede ser el psicoanálisis. Es tarea de otro. ¿No? Entonces, vuelvo, dice, las consecuencias pueden resultar y abre tres categorías: muerte, y entre comillas, desequilibrio y equilibrio. ¿No? Muerte, desequilibrio y equilibrio. Y cierro el cuadro, porque si ustedes miran hacia abajo, dice, bueno, desequilibrio, y hay una flechita que dice cambio o adaptación. Cambio o adaptación. Y equilibrio, supervivencia. Flechita, supervivencia. Y a su vez, estos últimos dos, cambio, adaptación y supervivencia, también están vinculados por una flechita. Es como que formarían un cuadrado, podríamos decirlo, ¿no? Una figura geométrica, un cuadrado, ¿no? ¿Qué sucede si las consecuencias son negativas? Muerte del sistema. ¿Qué pasa si hay consecuencias negativas? Es decir, ¿qué sucede si hay disfunción permanente? Desequilibrio, pero si ese desequilibrio es permanente, hay muerte. ¿Bien?
Vieron que la flechita va directamente a desequilibrio. Dice, bueno, porque el estructural funcionalismo no está pensando que la sociedad es estática. El estructural funcionalismo no está pensando que las sociedades son estáticas, las sociedades se mueven. Imaginen que están hablando con un muchacho, Parsons, que vivió, que nació a principios del siglo, que vivió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que vivió el momento de esplendor de Estados Unidos, el desarrollo, el camino americano, el estilo de vida americano, es decir, capitalismo y desarrollo y tecnología, y él no era un tipo ciego para decir, no veo lo que está sucediendo. O sea que en la sociedad hay dinamismo, hay cambio, hay transformación. Las cosas no se mantienen en una estabilidad permanente. La cuestión es que si estos cambios, estas acciones que se van transformando, estos cambios, los inventos, las invenciones, etcétera, etcétera, lo que hacen es, de por sí, tienen un efecto desequilibrante. Ahora, si este desequilibrio se mantiene, entonces, esto trae la muerte. Voy a decirlo en términos funcionalistas, ¿está mal ser disfuncional? Y por un ratito no. ¿Está mal que mi hijo me cuestione todo el tiempo por qué no le quiero comprar caramelo y gomita? Y por un ratito no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Disfuncional quiere decir que yo no contribuyo con el sistema. Que yo tenga algunas actitudes disfuncionales no quiere decir que esté atentando contra el sistema. Ahora, si yo estas actitudes disfuncionales las sostengo, las permanezco, las desarrollo y las fortalezco, bueno, entonces me está jodiendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, estas consecuencias van generando desequilibrios que si se sostienen en el tiempo, que permanecen, ocasionan la muerte del sistema. Si esos desequilibrios generan cambios y adaptaciones, entonces logramos la supervivencia. Y con la supervivencia logramos el mantenimiento del sistema, o sea, el equilibrio, o decir, la homeostasis, como se llama también. Nuevamente, todas nuestras acciones van generando consecuencias positivas, negativas, etc. Si esas consecuencias positivas se mantienen, fantástico para el sistema. Si esas consecuencias negativas aparecen, fantástico para el sistema, porque logran poner en evidencia que hay esas transformaciones, que hay esos cambios, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta acá? El problema es cuando esa disfunción se vuelve permanente. Cuando esa disfunción se vuelve permanente, atenta contra el sistema. Y entonces el sistema, caput. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? ¿Qué es lo que se debe hacer para que el sistema recupere su estabilidad y su equilibrio? Adaptarse al cambio. Cambio y adaptación. Si hay cambio y adaptación, hay supervivencia, y si hay supervivencia, volvemos al equilibrio. ¿Me alcanza a explicar lo que estoy diciendo? ¿Sí? El docente no viene a clase. No viene sistemáticamente a clase. Le llaman la atención y le dice, flaco, mirá, o venís, o te sancionamos, o te descontamos, o te echamos. ¿Qué haces? Me adapto, vengo. Y cuando vine, cuando volví, cuando me adapté, el sistema sobrevivió y volvimos a mantener el equilibrio. Qué bien que el profesor ha cambiado su actitud y ahora tenemos clase todos los días. ¿Me alcanza a explicar lo que estoy diciendo? ¿Sí?
¿Qué hora tienen, chicos? Perdón. ¿2:30? Ok. Preguntas, dudas, quejas, problemas. Recuerden que esto es la clave del estructural funcionalismo. En este esquema están como sintetizadas las ideas claves del estructural funcionalismo. ¿Bien? Porque el estructural funcionalismo, como teoría sociológica, se concentra en el sistema social. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Ahora, el estructural funcionalismo, como yo les decía anteriormente, no puede desoír, no puede hacer la vista gorda ante lo que sucede en el sistema cultural. Porque el sistema cultural se impone al sistema social. ¿Sí? Ideas, normas, creencias, religión, valores, ciencia y técnica, lengua, ideología, conocimiento, de alguna u otra forma van afectando los roles, el cambio de rol, ¿no? Esta idea de que, bueno, ya los papás que se dedican solamente a traer la plata no va, ¿no? Entonces los papás varones, me refiero, ¿sí? Ya tienen que hacer algo más, cambien pañales, viejo, ayuden en la casa, limpien los platos. Esta idea de que el papá llega, es el patrón de la casa y lo que hace y la mujer hace todo el resto, ya no va más. Esta idea que fue gestándose, digamos, en el sistema cultural y demás, se va imponiendo y entonces tenemos otro rol de padre. El rol de padre, lo habrán visto en la publicidad, que pone la ropa a lavar. El rol de padre, que cambia los pañales. Hace 30 años atrás eso no existía. El rol de la mujer. A ver, ¿vieron la publicidad de Crema Hinz, creo que es, ¿no? Me parece que si es la Crema Hinz, digamos, es como una marca de cremas femeninas, generalmente, que van pasando distintas imágenes, porque como que Crema Hinz tiene como 50 años en el mercado, y hay distintas imágenes, ¿no? Y entonces van mostrando cómo la mujer va cambiando su contexto. Entonces tenemos de una mujer que está en la casa a la mujer ejecutiva, ¿sí? A la mujer ejecutiva, como si fuera poco, para demostrar que ha cambiado, la suben arriba de un escritorio, baila, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión ha cambiado su rol, ha cambiado la imagen, ha cambiado su estatus. ¿Y esto de dónde viene? Y de estas nuevas ideas que se van gestando en el sistema cultural. Estas nuevas ideas en el sistema cultural hacen que, por ejemplo, existan normas distintas. Por ejemplo, esta cuestión de que, ¿y por qué no me puedo separar y volver a casar? ¿Y por qué no puede haber un matrimonio de personas del mismo género? ¿Por qué? Entonces, lo que aparece acá, termina acá, con una norma que dice matrimonio igualitario. ¿Me acabas de explicar lo que estoy diciendo? Vuelvo, dice Parsons, a mí me interesa el sistema social porque yo soy sociólogo. Bueno, no lo dijo así, pero bueno, siempre lo hacía. Porque yo soy sociólogo, pero yo no puedo desconocer lo que pasa en el sistema cultural. ¿Y por qué? Porque el sistema cultural, por esta jerarquía que es en su concepción, la cultura tiene sobre el resto de los sistemas, se va imponiendo al sistema social. Y se impone al sistema de personalidad. Y se impone al sistema conductual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Habría otras cosas para ver, ustedes las van a encontrar en el texto, pero a mí me interesaría hacer un comentario específico sobre la explicación en el estructural funcionalismo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de teorías, en el inicio de las teorías, decíamos que uno de los criterios tradicionales es decir que la teoría sirve para describir, sirve para explicar, para comprender y para predecir? ¿Sí? Como que habría
4 finalidades, digamos, de toda teoría. La teoría ayuda a describir, la teoría ayuda a explicar, la teoría ayuda a comprender y la teoría ayuda a predecir. La descripción se hace a través de las categorías y los conceptos que hemos visto, esos serían los más importantes. La explicación. Hay toda una discusión en las ciencias sociales sobre qué significa explicar en ciencias sociales. Toda una discusión que no vamos a poder resumir acá. Pero es una discusión bastante vieja. Si uno tuviese que sintetizar en unas palabras qué significa explicar, uno podría decir que explicar sería encontrar las causas, ¿sí?, por las cuales se producen los hechos. ¿Qué es explicar? Encontrar una causa por la cual se produce un hecho. ¿Estamos hasta acá? Uno que podría decir, ¿por qué esto cae? ¿No? ¿Por qué cae? ¿Sí? ¿Por qué cae? ¿Bien? Dice, bueno, ¿cómo? Hay una explicación, ¿sí? ¿La explicación cuál sería? Que hay una teoría que está en la ley de gravedad. ¿Sí? Siempre cae, no importa, ¿eh? Voy a usar el de ella y cae, siempre cae. ¿Sí? Esto siempre cae, y esto está cerrado, y esto también cae, ¡uy! Y así sucesivamente. Entonces dice, la teoría explica, la ley de gravedad explica por qué las cosas caen. ¿Estamos hasta acá? En la ciencia social uno podría decir, lo tengo que encontrar, ¿sí?, la causa por las cuales las cosas se producen. Está lo que se llama la explicación funcionalista. La explicación funcionalista. La explicación funcionalista, a ver, ¿se acuerdan qué decía Durkheim? ¿Cómo se explica un hecho social? ¿Cómo se explica un hecho social? No la definición de hecho social. ¿Cómo se explica un hecho social? Un hecho social se explica por un hecho social anterior. ¿Bien? Un hecho social, son esas formas de pensar, de sentir, bla, 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 pero ¿cómo se explica? Y un hecho social se explica por un hecho social anterior. ¿Por qué se suicida? Dice Durkheim. ¿Por qué existe el suicidio anómico? Porque con anterioridad han desaparecido las normas que nos contienen. ¿Por qué se produce el suicidio? Nos vemos. ¿Por qué el kamikaze se suicida? Porque con anterioridad existe una norma que habla sobre el honor. Y si vos no te suicidás, fuiste. Perdió el honor tu familia y perdiste el honor vos. ¿Por qué existiría el suicidio individualista? Porque con anterioridad vivimos en una sociedad que es individual. El del kamikaze, no me suele. El del kamikaze es el suicidio altruista. ¿Por qué el kamikaze se suicida? ¿Por qué le pone altruismo? Porque hay un valor anterior en el tiempo, lo hago gráfico, hay un anterior en el tiempo que dice, bueno, hay ciertos valores que nos parecen importantes mantener, y por eso, o te suicidás o fuiste. Fuiste me refiero a, no son parte más de esta sociedad, te desvalorizamos, ¿sí? Vos y tu familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Un hecho social se explica por un hecho social anterior. Entonces, la causa de los fenómenos, este sería el fenómeno que yo quiero explicar. La causa está antes. ¿Se entiende? Antes en el tiempo. Un hecho social, me pongo acá, se explica por un hecho social anterior. La causa del fenómeno que estoy estudiando está antes. ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué cae el celular? Porque con anterioridad existe la ley de gravedad.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuevamente, ¿por qué existiría el suicidio altruista? Porque con anterioridad existe una norma, un valor, sería en este caso un valor, que sostiene que las personas que van a la guerra deben dar su vida. Y si no, sos un traidor. Y si no, cuando regreses vas a ser denigrado, vas a ser etiquetado, vas a ser desplazado de la comunidad. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de dar tu vida para salvar a la nación. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? Un hecho social se explica por un hecho social anterior. ¿Estamos? Esto diría, digamos, entonces, si yo quiero explicar el fenómeno, la causa está antes en el tiempo. ¿Bien? Para el funcionalismo, la causa no está antes, sino que la causa está después. La causa es posterior. Se invierte el orden de la causación, se llama. Es la inversión en el orden de la causación. La causa no está antes, sino que está después. A ver si puedo explicarme. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque si no, la sociedad se destruye. ¿Me acabas de explicar? ¿Sí? Nuevamente, a ver, vuelvo. En Marx, en Durkheim, las causas son anteriores a los fenómenos que quiero explicar. ¿Sí? Vuelvo al texto de Durkheim, que es el que leímos, el suicidio. O puede ser también el de la división social del trabajo. El suicidio altruista, el suicidio anómico, el que sea, se produce porque con anterioridad existe algo. Algo que significa ausencia de normas, anómico, cultura individualista, o ciertos valores que dicen tenés que defender a la patria. Esto existe con anterioridad a que el tipo vaya a pelear por su país. Esto existe con anterioridad a que el tipo decida quitarse la vida porque no sabe, en el sistema que está viviendo, no sabe dónde meterse, no hay normas que lo contengan. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Para el estructural funcionalismo, las causas no están antes, en el tiempo, sino que están después. Voy a un ejemplo tonto, antes de volver ahí. Hoy podría ser, pero si no ayer, un poco más, ¿no? Miro por la ventana, no. Entonces voy al ropero, saco el paraguas y salgo con el paraguas. ¿Bien? Entonces dice, alguien puede decir, ¿por qué sacaste el paraguas y sacaste el paraguas del ropero y saliste de tu casa con el paraguas? Porque por lo que veo y por lo que dice el servicio meteorológico, dentro de 3 horas va a llover. No está lloviendo antes. No está lloviendo antes de que yo decida sacar el paraguas. Es una acción a futuro. En el futuro, más adelante, va a llover. Y como más adelante va a llover, yo saco el paraguas ahora. La causa por la cual yo saqué el paraguas no está en que ya estaba lloviendo, sino que dentro de 3 horas va a llover. La causa está en el futuro. ¿Sí? Es como si yo hiciera presente, pasado, futuro. En Durkheim, en Marx, las causas están en el pasado. En el estructural funcionalismo, las causas están en el futuro. Porque yo organizo mi acción en función de lo que espero que suceda o de lo que quiero que suceda. Como yo quiero mantener el sistema, hago esto. Como yo no quiero que el sistema se derrumbe, se caiga y se destruya, hago esto. Las causas están en el futuro, no en el pasado. Las consecuencias, está bien, son consecuencias, pero las consecuencias las toman como causas. Serían los efectos, las consecuencias serían los efectos. ¿Qué efecto? Efecto funcional, disfuncional, etc. ¿Sí? ¿Qué efecto?
Vuelvo otra vez. En Marx, en Weber, las causas están antes en el tiempo. Si existe suicidio altruista es porque con anterioridad a que yo me suicide hay un valor que dice vos tenés que dar la vida por la patria. Y eso está antes de que yo decida suicidarme. Podría ser si vos querés invertir. Por eso estamos hablando de lo que se llama la inversión de la causación. La causa no está en el pasado, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que vos deseás, lo que vos querés, lo que vos necesitás es mantener el sistema. ¿Por qué? Porque si vos no lo mantenés, en el futuro se va a caer. Entonces, como vos querés que en el futuro se va a caer, si vos no haces nada, con anterioridad comenzás a hacer. Si vos no haces ciertas cosas en el futuro, entonces el sistema se cae. ¿Qué tenés que hacer para que el sistema no se caiga? Esto y esto. ¿Cuándo? Antes. Yo tengo asma. Asma leve, pero asma. Entonces yo sé que hay algunas cosas que no puedo hacer, porque si las hago, me genera asma. Entonces, si yo no quiero tener asma en el futuro, hay cosas que no tengo que hacer ahora. ¿Me alcanza a explicar? Otra vez. Si yo no quiero tener asma mañana o dentro de una hora, hay cosas que no puedo hacer en este mismo momento o desde la mañana que me levanté. Entonces, las causas no están en el pasado, las causas están en el futuro, en lo que podría sucederme a mí si yo no hago lo que tengo que hacer. Fíjense, si yo no hago lo que tengo que hacer, si yo no hago todo lo que tengo que hacer, es muerte. Volviendo acá, si yo no hago todo lo que tengo que hacer, en el futuro es muerte. Por lo tanto, en el pasado tendría que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, lograr que la disfunción no sea permanente. Las causas de las acciones son en base a las consecuencias. Las consecuencias, Las causas de la acción sí, son en base a las consecuencias. son en base a las consecuencias. ¿Sí? Las causas están en el futuro. Las causas están en el futuro. Si yo no quiero que en el futuro suceda alguna cosa, antes tengo que hacer otras. Esto parece estrictamente normal. Parece raro, pero digo, si yo no quiero desaprobar mañana el parcial, ¿qué hago? Y hoy estudio. ¿O no? Uno lo disfraza, digamos, una cosa de una jerga extraña, pero fíjense cómo nosotros actuamos pensamos de esta manera. ¿Tenés parcial mañana? Sí, entonces voy a estudiar. ¿Por qué? Porque si vos mañana vas al parcial y desaprobaste, porque no estudiaste ayer. Si vos no querés chocar, no tomes. No tomes. O, ¿cómo es la publicidad? Designen a un conductor, ¿cómo es? En el grupo hay una persona que es el designado, ¿no? Ese día no puede chupar. ¿Por qué? Porque es el que conduce. Nuevamente, si vos no querés chocar, a la noche, a la madrugada, durante la cena, no tomes vino. No tomes bebida alcohólica, no tomes cerveza. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está, digamos, la idea del estructural funcionalismo? Por un lado, en la manera en que presenta y define los conceptos y las categorías importantes, y por otro lado, en la lógica, en la relación que mantienen, en el esquema se ve perfectamente, en esa relación, en esa relación que mantienen los conceptos, en esa lógica de explicación, donde la causa no está en el pasado, sino que la causa está en el futuro, en las consecuencias de la acción. La causa no está en el pasado, sino que las causas están en el futuro, en las consecuencias de la acción. Los efectos forman parte de las causas. Los efectos de la acción son la causa.
Nuevamente, vayamos al ejemplo sencillo de sentido común. Si no querés chocar, a la madrugada después de una fiesta, entonces con anterioridad no bebas. Si vos no querés que el sistema se destruya, entonces con anterioridad hace algunas cosas. Por ejemplo, fortalecer los procesos de socialización. Por ejemplo, sostener ciertos valores. Por ejemplo, sostener ciertas normas. Por ejemplo, fortalecer ciertos roles. Por ejemplo, fortalecer la diferencia de estatus entre los roles. Si vos no querés que en el futuro el sistema se destruya, se muera, con anterioridad, entonces vas a tener que hacer algo. Pero ¿cuál es la causa de esa acción? El futuro. En el futuro está la causa de lo que vas a hacer antes. En el futuro está la causa de lo que vas a hacer antes. Si vos querés mantener el orden, y si querés mantener ese orden, entonces con anterioridad tenés que hacer ciertas cosas. Y ahí volvemos a la cuestión del orden social, a la cuestión de las normas, a la cuestión de la imposición de las normas. Si vos no querés que ese sistema se destruya, con anterioridad tenés que hacer algunas cosas. ¿Y quién dijo que ese es el sistema que yo quiero mantener? Bueno, esas son todas las elucubraciones que uno podría hacer. Por eso está esta crítica, digamos, de cierto conservadurismo en el estructural funcionalismo de aquella época. Estamos hablando de mediados del 30, casi principios del 40, hasta mediados del 70. ¿Bien? Nos vemos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, quejas? Nos vemos, Mica. ¿Problemas? Y esa es la forma en la que el estructural funcionalismo explica. ¿Cuál es la forma en la que comprende? Hemos dicho que la teoría era explicar, describir, comprender y predecir. Para el funcionalismo no hay comprensión en los términos de Weber, hay explicación. Solamente. En ese sentido, explicar significa subsumir un fenómeno a una ley. Digamos, dentro de una concepción, explicar es subsumir un fenómeno a una ley. Entonces, hay que identificar la ley, diría Comte o diría Durkheim, y en base a esa ley, nosotros podemos ver, digamos, cómo se desenvuelve el fenómeno, ¿no? ¿Preguntas? Sí, dime. ¿Por qué los critican de positivistas? Es por la concepción de ciencia que ellos tienen, digamos, ¿no? Donde lo importante es lo observable, la idea, los roles, las normas, los valores, todos estos son elementos que tienen que ser observables a los sentidos, ¿sí? Son tan observables que inclusive son repetitivos, son permanentes y hasta pueden ser medibles, ¿sí? Por eso la cuestión de la subjetividad de la que estábamos hablando antes, cuando hablábamos de las consecuencias objetivas y subjetivas, no es algo que ellos hayan desarrollado demasiado, porque la cuestión es, los roles tienen que percibirse, tu rol de alumno se tiene que percibir, se tiene que observar, se tiene que identificar, y se tiene que hacer de tal manera que inclusive yo podría contarlos en la lista de asistencia. ¿Cuántas veces? Gabriel era no. Gabriel, ¿cuántas veces vino Gabriel a clase? Y el 50% de las veces, o el 100% de las veces. Es positivista en ese sentido, digamos, en el sentido de que los fenómenos deben ser asequibles a los sentidos. Y en este caso hasta pueden ser medibles. Entonces yo puedo decir que algunas cosas son funcionales al sistema, porque lo puedo ver, lo puedo percibir. Cuando aparece la cuestión de si es manifiesto o si es latente, ahí está esta cuestión que uno dice, bueno, a ver, ¿latente para quién? ¿O manifiesto para quién? Hay toda una discusión ahí entre los estructurales funcionalistas, ¿no? ¿Qué significaría latente? Si es latente, yo no puedo dar cuenta de eso. O sea, ¿cómo me doy cuenta de que algo está pero no está?
¿Cómo puedo dar cuenta de un fenómeno que se pasa para mí, pero no sé si pasa para los otros? Entonces, ¿qué consecuencias tiene si para todo el mundo no es evidente? ¿Sí? Esto por un lado, y después tiene que ver con también concepción de la ciencia que viene de de lo que es el método científico y la cuestión de la investigación empírica, de los métodos experimentales, que serían distintos. No sé, digamos, esto se ve más en otras materias que puede ser epistemología, filosofía de la ciencia o metodología de la investigación, pero aquí esto que se llamarían las investigaciones de diseño cualitativo, ¿no? Donde lo que uno pone en juego son las formas en que los distintos agentes intervienen en la vida a través de su lenguaje, de sus formas de renovarse los sentidos y las significaciones que ponen en juego sus acciones cotidianas. Y eso, ¿qué significa, por ejemplo? Yo decía, ¿qué significa esto? En principio, objetivamente, esto significa que yo tengo un brazo dentro de otro brazo, ¿no? Pero eso tiene un sentido, ¿no? Es como hacer dedo. ¿Qué significa hacer un dedo? Y hacer dedo, o sea, esto es un dedo que está extendido, ¿no? Pero para otros esto es un signo de llévame, ¿no? Entonces, lo visible es un dedo extendido, ¿sí? Es un brazo que se pliega sobre otro, ¿sí? Eso es lo visible. Pero además de eso, existe un significado de ese gesto. Y ese significado también depende de la cultura, depende del tiempo, depende de la sociedad en la que se viva. Entonces, volviendo, es positivista en términos de la concepción de la ciencia, en términos de que los conocimientos se van acumulando dentro de una determinada teoría, en términos de la experimentación y en términos de que lo que puede ser objeto, digamos, de investigación tiene que ser observable. Entonces, para muchos, por ejemplo, el psicoanálisis no es una ciencia. ¿Dónde puedo ver yo cómo puedo ver como investigador o como sujeto que está con un paciente lo que pasa dentro de su cabeza? Alguien diría, psicoanálisis no es una ciencia, alguno diría es un arte, otro dice es una pseudociencia y otro dice es brujería, charlatanería. Entonces, para esta concepción en ese momento, digamos, el psicoanálisis no sería parte del conocimiento científico. Sí la psicología, no el psicoanálisis. Es una concepción de la ciencia, digamos, para resumirlo en una frase. Ahora es una frase que dice mucho y no dice nada, qué sé yo. Pero tiene que ver con esto, la acumulación de conocimiento, la cuestión de las leyes, la cuestión de la observación y de que lo que se estudia tiene que ser observable. Cierro y digo entonces, si nosotros decíamos que en Marx el objeto de la sociología o el materialismo histórico, diría Marx, ¿no? Porque Marx nunca habló de sociología, el objeto del materialismo histórico eran las relaciones sociales de producción, relaciones sociales, y si decíamos que en Durkheim el objeto de la sociología eran los hechos sociales, y si decíamos que en Weber el objeto de la sociología era la acción social, entonces podríamos decir, ¿hay un objeto de la sociología para Parsons? Claro que sí. Son los sistemas de acción. En este caso, el sistema de acción social. O sea, esto. Nuevamente, y finalizo, si en Marx decíamos las relaciones sociales de producción, si en Durkheim decíamos los hechos sociales, y si en Weber decíamos la acción social, con Parsons podemos decir los sistemas de acción social. Y en este caso específico, el sistema social. ¿Preguntas, dudas, quejas, problemas? Y como a mí me gusta aprovechar todo el tiempo y me faltan 3 minutos, digo, podríamos analizar la nana en base a esto, ¿no? La nana en base a esto. ¿Ella es funcional o disfuncional a la familia? Si pensando en la nana porque es el personaje central de la película. ¿Qué sucede en la casa cuando es disfuncional? ¿Qué sucede cuando es funcional? O cada uno de los personajes, funcionales o disfuncionales, ¿no? La nana tiene un cierto rol.
formaría parte del colectivo de las mujeres que trabajan cama adentro. Ciertas normas, ciertos valores. Ella es funcional o disfuncional al sistema dentro del cual está inserto. ¿Cuál es el sistema más evidente? Y el sistema de la familia. Uno podría decir, sí, pero también está el sistema de Chile, de Santiago, supongamos, ¿no? Sí, pero es muy lejano, digamos, hay mucha mediación. Ella, donde nosotros vemos en la película es que ella es funcional o disfuncional a la familia. Porque todo lo que nosotros percibimos en la película es la familia, los distintos miembros de la familia. Es funcional, en cierta forma, tanto que la dueña de casa, la madre de los chicos, la esposa, dice, no la puedo echar. Y me trago lo que sea disfuncional, no la puedo echar. ¿Sí? Y ella despliega roles, forma parte del colectivo, normas y valores. Pareciera que su acción no va a destruir la familia. Piénsenlo.